minuticos para que las demás personas puedan también ingresar y conectarse con nosotros en este webinar. Por favor, ya que estamos acá conectados, sí me están diciendo que me escuchan bien, que se me escucha perfecto. Muchas gracias. Por favor, me cuentan desde dónde se conectan, desde qué entidad, lo que ustedes me quieran contar. Aquí en el chat está abierto también para que más adelante en este webinar también nos envíen sus preguntas, sus dudas que también resolveremos más adelante. Entonces, bienvenidos a todas las personas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, yo aprovecho este espacio para saludarles por aquí nos dicen que se conectan desde la Universidad de los Llanos de Villavicencio, desde la Asociación de Usuarios del Hospital de Fontibón, también desde Bucaramanga, Juan Camargo de Usuarios de Medicer. Por acá nos saluda Julio Feria, Andrés Felipe Lozada, Angélica Angulo, también desde Tunja, Boyacá, Pamisanar. Ana Julia Carrillo nos dice que buenas tardes desde la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá. Jorge Rojo desde Profamilia. Entonces les damos la bienvenida. Leandra, estás mudo. Y por acá también se nos conecta Manuel desde Ibagué. Mario Rodríguez nos dice que desde Mocoa, desde la Secretaría de Salud de Putumayo, Nancy Rodríguez desde la Asociación de Usuarios de Salud Total, también Diana Méndez desde la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, les damos la bienvenida. Y cada vez van llegando más personas a este espacio, nos dice también Jorge Betancourt desde Pereira. Miriam Ruiz desde el Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, permítanme un segundo. Listo, también se nos conecta Jaime Urdinola que nos dice que está desde Palmira, desde la Liga de Usuarios de la Salud. Y bueno, ya son las 5:05, entonces vamos a empezar este espacio por el cual estamos acá reunidos. De nuevo les doy la bienvenida a este webinar sobre categorización financiera de las IPS públicas, qué dicen los datos y qué podemos hacer. Agradecemos su participación en este espacio. Si llegan a tener algún inconveniente con el internet y demás, les recordamos que nosotros todos los eventos digitales que hacemos los subimos en nuestra plataforma de YouTube en el canal de Así Vamos en Salud. Ahí lo encontrarán al final de este webinar, lo estaremos subiendo en nuestro canal. Asimismo, mientras, permítame un segundo, ya están todos conectados, entonces le voy a dar espacio a Luis Fernando Sotelo, quien nos va a contar sobre este tema, pero adicionalmente nos va a presentar el documento de una mirada a la categorización financiera de las IPS públicas. Bienvenido, Luis Fernando. Gracias, Alejandra. Gracias al doctor Galán, a la doctora Olga Lucía. A continuación, pues, como lo acabas de mencionar, Alejandra, voy a presentar el documento. Eh, ya todos están viendo mi pantalla, sí. Sí, Luis Fernando, lo estamos viendo. Perfecto. Como pueden ver, lo que hicimos aquí fue una mirada a la categorización del riesgo financiero de las IPS públicas en el país. De aquí partimos de un objetivo que, como tal, dice, es una mirada que nos permita analizar, pues, el comportamiento de esa categorización del riesgo de este tipo de entidades durante un horizonte de tiempo que ya más adelante vamos a ver.
Y aquí definimos unos objetivos en donde que están, hacen parte de ese objetivo general en cuanto a diagnosticar la situación del equilibrio presupuestal y de cartera de este tipo de entidades, así como ver pues, el comportamiento que responde a este equilibrio, que es el comportamiento tanto de los ingresos como de los gastos de las IPS públicas del país. Frente a la metodología, es importante decir que nosotros revisamos o hicimos esta mirada sobre los actos administrativos que definen esta categorización en sus anexos. Por un lado tenemos para el año 2019 la resolución 1342, en el año 2023 la 851, en el año 2024 la resolución 980. En estas resoluciones se establece anualmente la medición de la categorización del riesgo financiero de este tipo de entidades y también tuvimos en cuenta el sistema de gestión hospitalaria que también nos muestra esta categorización, pero a su vez también nos permite ver el comportamiento de los ingresos, de los gastos, de la cartera y pues poder de esta forma determinar los objetivos que allí planteamos. Es importante que lo que vamos a ver aquí es una descripción de la información frente a esa categorización, cómo está compuesto el presupuesto de ingresos reconocidos frente al financiamiento del recaudo y también el balance presupuestal desde el ingreso reconocido y de recaudo frente a los compromisos. Y por último, la evolución de la cartera por prestación de servicio o venta de servicios, que ya vamos a ver cómo se puede observar por los diferentes niveles de desagregación. Puede ser tanto por la eh, de morosidad de la cartera como por el tipo de deudor. Ya entrando en materia sobre los datos, a continuación podemos ver los resultados y en un primer instante vamos a ver la categorización de riesgo con un panorama general en donde podemos ver que cómo está la distribución por niveles de atención, porque pues los resultados aquí también se exponen por los diferentes niveles de atención, tanto a nivel general como por nivel de atención, donde podemos ver que hoy, aquí en lo que tenemos y lo que medimos de las fuentes que señalamos, fueron 922 empresas sociales del Estado, donde el 73.3% corresponden a entidades que son del primer nivel de atención, seguido por las del segundo con el 20% y al final tenemos las del tercer nivel que representan el 6.7% que corresponden a 24 entidades. Esto es como una idea para tener en cuenta esa distribución dentro de las IPS públicas en cuanto a los niveles de atención. En la siguiente diapositiva podemos ver ya el resultado de esta categorización. Tenemos dos grupos. Por un lado, podemos ver el grupo de las entidades categorizadas que según los actos administrativos que lo definen, las pueden categorizar en riesgo bajo, medio, alto y sin riesgo. Esta categorización la define el Ministerio de Salud y Protección Social bajo una metodología que tiene en cuenta las condiciones de mercado, el equilibrio, la viabilidad financiera a partir de los diferentes indicadores que son solicitados pues, para los efectos. Y por el otro lado tenemos un conjunto de entidades que no son objeto de categorización porque actualmente se encuentran en programa de saneamiento fiscal y financiero, en acuerdo de reestructuración o en incumplimiento de ese programa de saneamiento fiscal y financiero. Quiere decir que ya en su momento fueron categorizadas, pero dado su nivel de riesgo, entraron a este tipo de programa de saneamiento financiero de las entidades en razón a que es un programa que lo lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público. Y aquí podemos ver para cada año cómo se presentó esa distribución entre las entidades que son categorizadas y no categorizadas. Lo importante, aquí ustedes pueden ver que no aparece el año 2019, 20 y 21, y es en razón a que durante estos años, producto de la emergencia sanitaria del COVID-19, pues se se suspendió, el ministerio decidió tomar la decisión de suspender esta medición, pues dada la contingencia. Pero sí, pero sí podemos ver acá, pues, un escenario prepandemia frente a un escenario pospandemia, cómo se comportaron esta categorización. También decir aquí que, y es importante decirlo, que metodológicamente, como lo establecen estos actos administrativos, la medición, por ejemplo, de la categorización del año 2024, que fue por la resolución que se expidió,
Es medido con información del año inmediatamente anterior, quiere decir con información del año de cierre del año 2023 y así sucede para cada uno de los años. ¿Qué podemos ver aquí? Que el porcentaje de entidades sin riesgo pues ha venido disminuyendo. Veíamos en el año 2019 que el 58, perdón, que las entidades en riesgo alto ha venido disminuyendo. Veíamos que en el 2019 era el 15%, pero ya en riesgo alto estamos hablando del año 2024 que disminuyó al 2%. Esa ha sido como esa tendencia. Por ejemplo, en el año 2023 estaban en riesgo alto el 7%, disminuyó casi un 50% y disminuyó mucho más hacia el año 2024. Em, Se puede también decir que entre las EPS categorizadas y no categorizadas se ha venido disminuyendo de la vigencia 2024 a 20, de 2019 a 2024. Quiere decir que eh, el incremento de estas entidades que están entrando que están siendo objeto de no categorización, pues produce que el volumen de entidades categorizadas venga disminuyendo. Por eso presentamos de una forma general el conjunto de la distribución entre esas categorizadas y no categorizadas. Eso en cuanto a la tendencia del riesgo alto, pero hay otra particularidad y es ver el conjunto de las entidades que no están categorizadas, cómo se ha comportado ese conjunto de entidades que no están categorizadas. En la siguiente diapositiva podemos ver, por ejemplo, que en números absolutos para cada uno de los años, cómo se ha venido comportando para cada una de esas clasificaciones y viendo de alguna manera la tendencia. En primer lugar, que las entidades que están en programa de saneamiento fiscal y financiero han venido aumentando considerablemente pues del año 2019 al año 2024. Vemos que en el año 2019 hablábamos de 106 entidades, en el año 2024 de 281. Esto es un incremento del 163% y actualmente estas entidades están representando el 30,5% del total de entidades en esa situación. Pero por el otro lado podemos ver que la mayoría de entidades, estamos hablando del 62,8%, se encuentran sin riesgo, en riesgo medio o riesgo bajo, pero es menor el conjunto que corresponde al 37,2%, se encuentran en una situación de riesgo alto en política de saneamiento fiscal y financiero, en acuerdo de reestructuración o en incumplimiento de ese programa, perdón, de política de saneamiento fiscal y financiero. Entonces, digamos que dadas las condiciones con las que se mide, el ministerio mide la categorización de riesgo, pues uno podría concluir que cada vez más instituciones públicas se encuentran en condiciones de mercado y de equilibrio y viabilidad financiera que no son aptas para el correcto funcionamiento de lo que son estas entidades. Ya entrando a un panorama, digamos que regional, aquí quiero concentrarme en ese conjunto de entidades donde más se concentran en esa clasificación, que es programa de saneamiento fiscal y financiero, particularmente en un departamento con Antioquia, que en el año 2023 registraba 36 entidades en dicho programa, pero en el año 2024 ya se incrementó a 64 entidades, que pues en este año representan el 22,8% del total de las 281 entidades que se encuentran en este programa. Eso pues representó un incremento del 77,7%. Otro de los departamentos que puede tener una situación similar es el departamento, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el departamento de Santander, donde, perdón, el departamento, en uno de los departamentos aquí, me devuelvo, perdón, también se encuentra Bolívar y Boyacá, que concentran 12 entidades cada una en este programa, pesan lo mismo y también pues no tuvieron un incremento comparable con Antioquia, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de departamentos, en muchos departamentos, el incremento fue hasta menor del 1%, mientras que en otros se concentraban entre el 5 o 7% ese incremento de entidades donde pasaron a este tipo de programa.
Aquí quería resaltar de pronto el departamento de Santander en cuanto al crecimiento. Eh, es la segunda que más crece, es un 9,6%. No crece el doble que lo que pasó con Antioquia. Aquí solo fueron dos entidades donde tuvieron esa situación y allí así lo podemos ver para cada una de las entidades. Del total de las 281 entidades en el año 2024 que se encuentran en este programa de saneamiento, el 19,6, esto es muy importante, este número es muy importante, el 19,6%, o sea, 55 corresponden a entidades que se encuentran en municipios rurales dispersos y el 33,1 en municipios rurales. Quiere decir que más del 80% de entidades que se encuentran en este programa de saneamiento fiscal y financiero se encuentran en esas regiones donde ocurre una situación o son categorizados como rurales dispersos. En en la siguiente sección vamos a ver el comportamiento del presupuesto de los ingresos y el presupuesto del gasto, partiendo de lo que es el presupuesto de los ingresos reconocidos. Aquí es importante decir que el ingreso reconocido es para tener una idea conceptual, es cuando la institución adquiere el derecho a exigir ese ingreso, ese cobro, ya sea por la prestación de un servicio o por la entrega de un bien o por los beneficios derivados del uso de los recursos. Y eso se traduce en los diferentes tipos de ingresos aquí consignados. Hablamos de los ingresos corrientes, las cuentas por cobrar, la disponibilidad inicial de la entidad, los ingresos de capital y otro tipo de ingresos, que podemos ver que la sección azul de la gráfica corresponde a los ingresos corrientes, es lo que más representa en cada uno de los años. En promedio está representando el 74,2% de todos los ingresos en todo este horizonte de tiempo que vemos acá y seguido de las cuentas por cobrar. Mientras tanto, entre el año 2018 estábamos en unos ingresos de 16,7 billones y ya en el año 2023 llegamos a 29,9 billones. El incremento más grande en este periodo efectivamente se dio entre el año 2022 y el año 2023. Crecieron el 20,4% los ingresos de estas entidades. Fue un crecimiento considerable desde los ingresos reconocidos. Es importante tener en cuenta que aquí las cifras las estamos viendo a valores corrientes del año respectivo. Aquí realizamos una comparación frente a la capacidad que tienen las entidades no, esa capacidad que tienen las entidades para recaudar sobre esos ingresos reconocidos o sobre ese derecho que tienen a exigir sobre un monto de ingresos. Entonces, el nivel de recaudo efectivamente se ha mantenido, digamos que se ha mantenido, pero tiene una tendencia al alza. Hablábamos en el año 2018 de 69,7%, pero llegamos a un máximo de 73,7% en el año 2022. Disminuye un poco hacia el año 2023, pues disminuye menos de un punto porcentual, pero quiere decir que eso representa que es la capacidad que tienen estas entidades, el nivel de recaudo que tienen para poder cubrir los gastos comprometidos que más adelante vamos a ver. ¿En dónde estamos? En un ingreso de 18,6 billones en el año 2023, un ingreso recaudado. Eso significó un crecimiento promedio del periodo en cuanto al ingreso recaudado del 13,9% anual, un crecimiento promedio de esa magnitud, que demuestra pues que aunque puede venir creciendo igual, si lo comparamos más adelante frente a los gastos comprometidos de esas entidades, pues resulta en alguna medida, digamos que insuficiente y aquí pues mejorar la capacidad de recaudo de estas entidades. Por el otro lado tenemos el presupuesto de ingresos y gastos eh, por niveles de atención. Lo vemos aquí desde la vigencia 2021. Como podemos ver, el primer nivel de atención es el nivel de atención que tiene más capacidad de recaudo, ¿no? Supera el 80%. Sigue el tercer nivel, que es otro nivel que tiene
enseguida el primer nivel, el tercer nivel con la mejor capacidad de recaudo, seguido del segundo nivel. En todos los años fue así, prácticamente el primer nivel siempre tuvo la mejor capacidad de recaudo en comparación con el segundo y el tercer nivel. Y el total, vemos por ejemplo aquí la cifra de los ingresos recaudados de 18,6 billones sobre 25,7 billones, sin tener en cuenta ese factor de cuentas por cobrar dentro de este ejercicio. Ahora, vamos a ver el comportamiento del gasto. Dentro del comportamiento del gasto, tenemos aquí la distribución de los tipos de gastos. Vemos gastos de funcionamiento, los gastos de operación mismos, que los gastos de deuda, la deuda de inversión y las cuentas por pagar. Así pues, el sistema de información y gestión hospitalaria es quien nos muestra este tipo de desagregación, porque nosotros tomamos del sistema de gestión hospitalaria la información para poder discriminar metodológicamente este tipo de gasto. Y allí podemos ver en la franja naranja, que son los gastos de funcionamiento, los que más representan dentro del periodo, en promedio el 63,7%, seguido de los gastos de operación y de prestación de servicio con el 17,3%. Ya las cuentas por pagar se ubican en el 12,3%. En el año 2023 llegamos a un gasto comprometido de 23,8 billones de pesos. Si continuamos con el análisis, ya aquí caracterizando un poco esa distribución, podemos ya ver lo que fue la situación de equilibrio presupuestal. Aquí lo vamos a ver tanto a nivel general como para cada uno de los niveles de atención y bajo, digamos que dos escenarios. Un primer escenario del equilibrio presupuestal del año 2018-2023 que contempla dentro de estas cuentas, las cuentas por cobrar desde el ingreso como las cuentas por pagar desde el rubro de los gastos. Tenemos dos tipos de equilibrio presupuestal, uno con reconocimiento y el otro con el nivel de recaudo. Quiere decir la relación que existe entre este gasto total comprometido frente al ingreso reconocido y frente al ingreso total recaudado. Gastos comprometidos, lo que la entidad debe comprometerse a cubrir con sus ingresos. Aquí podemos ver, viendo primero el tema del recaudo, que a lo largo del periodo el recaudo de las entidades cubrió en promedio el 97,2% de los compromisos que se adquirieron se adquirieron en la vigencia 2023, por ejemplo, se ve al 96%. Hacer la comparación directa en números absolutos me dice que me arroja pues un déficit a lo largo del periodo del recaudo, que es pues con lo que efectivamente las entidades podrían cubrir sus compromisos. Ya digamos sobre lo que está reconocido a estas entidades o lo que contablemente está reconocido a estas entidades, podemos ver que si existe un margen significativo frente a lo que sería ese gasto comprometido, ¿no? Un margen estamos hablando de un margen promedio del 26% a lo largo del periodo, eh, si se quiere. Aquí también es importante decir que el salto más grande de este crecimiento de déficit fue del año 2022 al año 2023, ¿no? Esto significa un incremento del 133,5% entre las dos últimas vigencias. Ya en el siguiente podemos ver el tema del equilibrio presupuestal, pero a comparado con el otro escenario, aquí sí estamos excluyendo el tema de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar en cada uno de los rubros, lo que pues digamos que deja ver otro tipo de números desde el punto de vista contable en estas cuentas de equilibrio que se ven acá. Que podemos ver que si no tenemos en cuenta este tipo de cuentas, vemos que en promedio el recaudo cubrió el 86,9% de los compromisos adquiridos y pues hacia el año 2023 representó un déficit de 2,1 billones de pesos, en promedio en todo el periodo pues se, se, se ubicó sobre unos 2 billones de pesos. Y también hay un margen que disminuye un poco si lo comparamos con los ingresos reconocidos, sí sigue habiendo un margen, de hecho muy cercano, por ejemplo en el año 2023 del 24% comparado con aquel escenario donde excluye este tipo de cuentas donde se ubica en el 26%. Si continuamos con el análisis en el mismo sentido, de la misma forma, por cada uno de los niveles de atención,
En primer escenario, excluimos las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Vemos que, por ejemplo, para los 2 últimos años, en este tipo de nivel de atención frente a su recaudo, teniendo en cuenta, por ejemplo, como lo que vimos anteriormente, que fue el primer nivel el que demostró mayor capacidad de recaudo en estos últimos años, desde 2021, pues aquí se puede ver que, por ejemplo, a partir del año 2019, fue disminuyendo su déficit frente al nivel de recaudo y ya presentó un superávit en el año 2022 y en el año 2023. Esto puede responder a la capacidad de recaudo de la entidad y pues claramente también un margen desde el tipo de vista desde el equilibrio presupuestal. Si lo vemos ya excluyendo esas cuentas por cobrar que también hacen un colchón ahí dentro de ese ejercicio, pero si aquí las excluimos, es muy pequeño el superávit comparado con el otro escenario, pero también presenta un escenario positivo para el año 2023 y el margen sí disminuye comparado con el otro escenario a un 21% si tenemos el cuenta del ingreso reconocido en promedios en este escenario el recaudo cubrió el 96,4% de los compromisos adquiridos por las entidades. Para el segundo nivel de atención, me muestra el margen frente al reconocimiento, pero frente al recaudo, si se observa eh, un equilibrio presupuestal negativo, donde en promedio cubrió a lo largo del periodo el 92,3% de los compromisos que fueron adquiridos por este tipo de entidades. Aquí podemos ver el comportamiento pues, en números absolutos, donde en el año 2023 llegó para el segundo nivel a 9,4 billones, frente a un gasto total comprometido de 7,1 billones, pero el recaudo fue de 6,6 billones. Esta diferencia de casi 3 billones, pues fue lo que explicaba que el segundo nivel fue el que menos capacidad de recaudo. Como pueden ver, estas diferencias tuvo frente a los demás niveles. Frente al segundo nivel, que sin contemplar esas cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se agudiza más el equilibrio. En el año 2021, pues superó la barrera del billón de pesos y se podría decir que en este nivel es donde se está concentrando ese déficit prácticamente del 50 o a 60% de esos 2 billones que veíamos a nivel general, del marco general. Aquí en promedio el recaudo cubrió el 77,5% frente al equilibrio presupuestal que sí presenta un margen al comparar cada una de las cuentas de ingreso total reconocido frente al gasto total comprometido. Y si vemos acá ahora el tercer nivel de atención, que fue el que tuvo un mejor nivel de recaudo, se puede observar que el recaudo cubrió un promedio del 98,9% de los compromisos. Aquí lo podemos ver bajo el escenario que incluye las cuentas por cobrar y pagar en cada uno de los rubros. Y el comportamiento, estamos hablando de 10 billones de pesos, comparable con la cifra de 9,6 billones de pesos del segundo nivel. Pero lo que podemos ver acá es también que se mantiene un margen positivo de recaudo, que se bien puede verse en la tendencia que ha venido disminuyendo ese margen positivo frente al reconocimiento de ingreso. Y aquí ver, digamos que en algunos años, de hecho, fueron totalmente superavitarios el equilibrio, perdón, frente a la exclusión de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Es importante decir aquí que en el tercer nivel de atención eh, se presentó un promedio del 85,2% de la relación entre lo que fue cubrir el recaudo frente al gasto total comprometido. Y el margen, de hecho, se mantiene muy parecido en el último año al promedio general, viendo todas las entidades en su conjunto. Este presentó mejor comportamiento frente al nivel de recaudo de lo que fue el segundo nivel de atención. Llegamos casi a una cifra de 1 billón en el año 2023 en ese déficit que se concentra, que se comparte con el segundo nivel, eh, llegando a esa cifra prácticamente de 2,1 billones de pesos entre el segundo y el tercer nivel. Ahí se concentra ese déficit general bajo este escenario. Si continuamos ya en la última sección que tiene que ver por la cartera por venta de servicios de salud,
del total de entidades. Podemos ver a continuación eh, eh, del sistema de gestión hospitalaria al mes de septiembre, haciendo aquí el asterisco o la nota de que el año 2023 es un año, es siempre el último año, siempre está en el último año de reporte, siempre está en un proceso de verificación y certificación de las entidades, por lo cual puede ser pues dinámico, los resultados pueden ser dinámicos, pero al corte definido, uno puede ver aquí el comportamiento de esa cartera por venta de servicios. En el año 2018 hablábamos de una cartera de 8.4 billones, pero al acumulado 2023 estamos hablando de 12.4 billones. El mayor crecimiento pues se dio en las dos últimas vigencias del año 2022 al año 2023, sin un incremento del 16.6%, alcanzando la cifra vista acá. Ya cómo se distribuye este comportamiento de cartera en el último año, estábamos hablando de aquí, podemos ver acá tanto por la de morosidad como por el nivel de atención, cómo se distribuyó esta cartera. Eh, que se puede decir que el 55.2% de la cartera está concentrada en una de morosidad mayor a los 360 días, y que al mismo nivel se encuentra la de hasta 60 días o menos de 60 días o de 181 días a 360 días. En segundo lugar encontramos la de cartera de 61 a 180 días. Quiere decir que a mayor edad de morosidad, más concentración de la cartera, como podemos ver acá. Se concentran 6.8 billones de los 12.4 billones en esta edad de morosidad mayor a 360 días. Si lo vemos, si lo vemos así, es muy parecida a el tercer nivel es el que presenta mayor edad de morosidad en la cartera mayor a 360 días, como podemos ver acá, es la que más le impacta. Pero si uno ve las cifras generales son muy cercanas en cuanto a la de morosidad, ¿no? La estructura parece mantenerse cada uno de los niveles frente a sus en las correspondientes edades de morosidad. Eh, ya eso está visto desde la edad de morosidad y por cada uno de los niveles de atención. A continuación es interesante ver cómo se distribuye esta cartera total para cada uno de los tipos de deudores. Por tipo de deudor, lo que podemos ver acá es cuáles son los tipos de deudores de esos 12.4 billones frente a estas entidades. Primero decir que el régimen subsidiado es el tipo de deudor que mayor proporción de cartera concentra. Estamos hablando del 55.3% del total, ¿no? Llegando a 6.8 billones de pesos. Sigue el régimen contributivo con el 20.3%. Quiere decir que entre las entidades de régimen contributivo y régimen subsidiado, más del 75% eh, tienen concentrada esa cartera en estas tipos de entidades. Quienes siguen otros deudores, eh, las deudas por accidentes, por seguros de accidentes de tránsito y la población pobre no asegurada, que representan la menor proporción de la cartera total. Por nivel de atención, vemos que si comparamos, por ejemplo, para el régimen subsidiado, donde más impacta sería en el régimen, en el nivel 3, perdón, con 2.7 billones, muy parecido al nivel del régimen del nivel 2 y casi más de un billón de pesos menor en el nivel uno, como lo podemos ver acá. Igual pasa con el régimen contributivo, esa cartera se concentra más que todo en el nivel 3 de atención, seguido el nivel 2 y nivel uno. Esto también explica en parte una situación de capacidad de recaudo por parte de las entidades, pero también de los resultados que vimos frente al equilibrio presupuestal. Este es el panorama general de lo que acabamos de ver frente a la cartera por venta de servicios y cómo puede relacionarse con lo que fue el equilibrio presupuestal y el comportamiento de ingresos y gastos de este tipo de entidades. Aquí uno puede pues, llegar a concluir varias cosas, que hay una concentración de estas entidades en programas de saneamiento fiscal y financiero, pero que a su vez hay una disminución de las entidades en riesgo alto, pues de las que vienen de alguna u otra forma quedando así no sea directamente comparable.
El impacto por nivel de atención nos dice pues, que las instituciones del primer nivel de atención concentran el 73.3% del total de entidades, pero son las del tercer nivel las que acumulan el 40.9% de la cartera total, que equivale a 5 billones de pesos. Entonces, esto es lo que queríamos hoy enseñarles desde Así Vamos en Salud frente a esa mirada y a un panorama general. Aquí la idea también es seguir profundizando en estas cifras porque el sistema de información nos permite llegar a un nivel más de detalle, pero como panorama de general en esta primera mirada sobre esta situación, podemos llegar a este tipo de conclusiones y de resultados. Pues agradecemos su atención y aquí está el QR donde ustedes pueden acceder directamente a el documento que ya está publicado en la página web de Así Vamos en Salud. El documento pues contiene más detalle del análisis que acabamos de ver, y también pues pueden haber allí con más detalle las conclusiones y los resultados frente a lo que nos dieron estas cifras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por todo lo que nos presentaste. Entendemos mucho mejor el panorama y asimismo le damos gracias a todas las personas que se siguieron conectando con nosotros. A continuación, vamos a empezar otro espacio que es ya de conversación para el cual, sí, el que está ahí en pantalla, para el cual le doy la bienvenida a la doctora Olga Lucía Zuluaga, quien es presidente de la Junta Directiva y directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, y al doctor Augusto Galán, quien es director de Así Vamos en Salud. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la presencia y la participación en este webinar. Y en especial un saludo y agradecimiento eh, a Olga Lucía Zuluaga. Pues Olga Lucía ya ha sido presentada, ya tiene un gran conocimiento y muchos años de trabajo y de conocimiento con los hospitales públicos, con las empresas sociales del Estado, como se denominan legalmente. La idea pues ya ha sido presentada por parte de Luis Fernando Sotelo. ¿Cuál es el propósito nuestro desde Así Vamos en Salud con respecto a este análisis y a esta evaluación de la situación de las instituciones públicas de primero, segundo y tercer nivel en el país y profundizar hacia más adelante en ese análisis para ir encontrando, digamos, más detalles de lo que puede estar sucediendo con los hospitales? Este panorama general que presentamos hoy, pues es un punto de inicio. Y lo que queremos ahora con la doctora Olga Lucía es conversar unos minutos, unos 20, 30 minutos sobre, pues en primer lugar, sobre sus opiniones y comentarios, Olga Lucía, con respecto a este análisis y a esta aproximación. ¿Usted cómo ve estos resultados? Usted que lo maneja día a día y lo conoce día a día, eh, ¿cómo analizaría pues estos resultados? ¿Qué comentarios tendría? Bueno, muy buenas tardes, Augusto, a todos los de Así Vamos en Salud y pues obviamente a todos los que están conectados en este momento. Bueno, pues el análisis y todo el resumen que ustedes acaban de hacer de una forma bastante juiciosa, básicamente es el comportamiento de lo que los hospitales públicos vienen viviendo prácticamente desde la 1438 que se generó toda esa categorización de riesgo fiscal y financiero y en donde lastimosamente al convertirnos en empresas, obviamente entonces como empresas, tenemos la responsabilidad de tener mínimo un equilibrio financiero. Como sociales, lastimosamente no va en concordancia con el tema de empresas, porque entonces la parte social, cuando las entidades territoriales, y pasó con la sentencia 760, que los recursos de lo que tenía que ver en su momento con lo no POS, fue en el régimen subsidiado responsabilidad de las entidades territoriales, responsabilidad sin recursos,
Entonces, lo que se hizo fue una contratación con la mayoría de estas entidades de tercer nivel o de alta complejidad que tenían esos servicios de lo que estaba en su momento como NOPOS, y eso fue uno de los principales o digamos puntos de importante quiebre, por decirlo así, de estas empresas sociales del Estado, porque para dar una cifra no más como ilustración, mientras la entidad territorial podía tener 1.000 millones de pesos para la entidad para la atención de todo ese NOPOS, y eso era trasladado en estilo PGP o en estilo de bolsa hacia el tercer nivel, las atenciones reales eran de 2.000 millones de pesos. Entonces, ahí empezó un desequilibrio bien grande. Si a eso le sumamos la parte social que hoy se tiene con migrantes, en donde los únicos que atienden migrantes es la red pública hospitalaria porque no tiene financiamiento, y en donde el gobierno nacional ha generado algunos recursos, este año son 300.000 millones, pero pues que también es una cifra muy inferior a lo que realmente se viene prestando y por obvias razones recaudando. Y por último, el tema de Estado, que también genera unas grandes responsabilidades en solo hecho de tener que reportar a todas las entes de control, como es Procuraduría, Contraloría y todos los entes que no reportan los privados y que representa casi 3 meses, de acuerdo a todos los informes que hay que tener, de un funcionario exclusivo para ello. Sin contar las horas extras que nosotros tenemos desde las 6 de la tarde versus el privado desde las 10. Entonces, ahí de entrada ya vemos unos desequilibrios que están generados incluso por el mismo Estado y que se han exacerbado de una manera por múltiples normas y múltiples, sí, yo diría que normas a nivel nacional y territorial. Para poner un ejemplo de lo territorial, hay departamentos como el caso de Risaralda, como el caso, digamos, de, bueno, Santander recién logró una sentencia que le suspendió todos esos cobros, en donde los impuestos pro estampilla, que solamente deben pagar en lo público los contratistas, incluyendo para prestación de servicio, representa el 12.5% más de cualquier prestación de servicio para un tercero. Entonces, el estampilla pro ancianato, pro cultura, pro deporte, pro hospital, pro desarrollo, son impuestos adicionales que lastimosamente se cree que lo paga el contratista, pero que en última resulta siendo simplemente un valor adicional que coloca en la cotización, pues para sacar el tema de impuestos que le toca cobrar, porque en última lo resulta asumiendo el mismo hospital y le vale ese porcentaje adicional para contratar. Entonces, este tema unido a las dificultades financieras de las EPS, que como podemos ver, los recaudos, curiosamente, en el mejor de los casos, en el primer nivel, en donde la legislación desde la 1122, estamos hablando desde el 2011, dice que debe pagarse 100% anticipado. En el mejor de los casos, como pueden ver, estamos en el recaudo del 80%. Si comparamos a septiembre de este año, ya hay un recaudo que ha bajado un 70-75% en la baja complejidad. Entonces, ahí vemos cómo realmente viene un deterioro de esos recaudos coherente con esa flexibilidad que se le dio a las EPS para no cubrir su patrimonio mínimo, su margen de solvencia y obviamente sus reservas técnicas. En últimas, quien viene soportando todo esto somos los prestadores, tanto públicos como privados, pero con el agravante que en el privado, si no hay recaudo, no puede haber, no hay CDP y en ese orden de ideas no puede hacer contratación. Entonces, en este año hay un deterioro aún mayor, tanto del recaudo. Si miramos, nosotros hicimos un corte que esperamos mejore, obviamente, porque normalmente ese corte que hicimos a junio, con toda la información reportada por los hospitales, prácticamente quedamos todos en rojo. En departamentos como Risaralda no se salva ninguno,
solo quedaron en blanco los que ya están en riesgo y no se categorizan. Santander, Antioquia, que lo mencionaron, se salvan 2 hospitales en cada uno y el resto todos entran en riesgo. Entonces estamos en una alerta que la próxima semana tenemos ya información con corte a septiembre, que ya los hospitales reportaron, ya se cerró la ventana de reporte para lo que es 2193 con corte a septiembre, y vamos a tener un panorama de cómo está pintando para cerrar el año. Pero si a eso le sumamos el cambio en las intervenciones, los problemas en flujo de recursos que se ha tenido precisamente con todas las dificultades con relación a aumento de demanda y demás, pues el panorama para los hospitales públicos este año no es muy alentador. Pero ahí, bueno, porque, oiga, Lucía, usted está describiendo un panorama que si uno habla con los privados, también plantean una situación muy, muy difícil. Si uno habla con las EPS, pues igualmente la situación financiera es compleja. De hecho, las mismas intervenciones lo que han demostrado es eso, pues una situación financiera muy compleja en el sistema. Pero yo quisiera, digamos, entender un poco más el tema de recaudo, porque el recaudo, digamos, es un recaudo que usted nos dice que se ha ido cayendo más este año, sobre todo en el nivel de baja complejidad. Pero, digamos, ¿qué tanto es un tema de gestión? ¿Qué tanto es un tema de capacidades? ¿Qué tanto es un tema de facturación? ¿Qué es lo que pasa con el recaudo? ¿Por qué el recaudo sistemáticamente, por lo que alcanzamos a ver, tiene una situación de un porcentaje relativamente bajo? Pues, o bajo, ¿no? ¿Y qué tanto es también un tema de los propios hospitales? No solamente de lo que pueda estar ocurriendo sistémicamente, sino pues ante el reconocimiento, mm, el recaudo pues está bajo. Entonces, ¿qué pasa ahí en el recaudo? Bueno, Augusto, ahí hay un tema importante y es que como casi todo lo que está ocurriendo, cuando los problemas son complejos, las causas no son únicas. No podemos desconocer que hay algunas dificultades en algunos hospitales y cuando nosotros hemos levantado la mano, por ejemplo, porque se generó alguna restricción, por decir algo en el flujo, que es que el hospital tenía una cápita y llevaba 2 meses sin facturar. Sí, hay algunos hospitales, pero no es el común denominador. El problema, si lo miramos este año, es aún más crítico y te digo por qué. De enero a abril, que empezaron las intervenciones, se volvió casi que norma. Desde el momento en que yo intervengo, es que respondo. O sea, de ahí para atrás, definitivamente como si no fuera mi problema y como si fuera otro NIT, otra empresa, que eso se lo hicimos saber al Superintendente Nacional de Salud y en una reciente reunión que tuvimos con él, con todos los interventores y con participación del ministerio, dijimos, venga, ¿hasta dónde y desde cuándo se volvió norma que yo pueda decir, y en las mesas de Circular 30, que son una izada a la bandera y que hace mucho rato estamos diciendo, eso no sirve para nada, quítelas, que es una perdera de tiempo y una frustración para los hospitales públicos, pero si no van, entonces sí los coge Procuraduría, pero si van y la contraparte no va, que es la GPS, o no va con capacidad de decisión, que es lo que siempre ocurre, no pasa nada. En Circular 030 es ya frecuente que todas las instituciones intervenidas no puedo llegar a ningún acuerdo, no puedo llegar a acuerdos de pago. O sea, se perdió hace mucho rato lo que debería ser la Circular 030. Y lo peor aún es que las intervenciones desde este año también se convirtió en norma que se pagara como mínimo, o como máximo más bien, el 80% de lo facturado. El Ministerio de Salud saca un decreto en donde establece que el giro directo, incluyendo ya el contributivo, que ese sí es un avance,
debe ser como mínimo el 80% del giro. O sea, si yo como EPS recibo 100 pesos, saco mis 10 de administración del contributivo, el 8 del subsidiado y debo pagar 90 o 92. No, ya se volvió norma que de la factura que pase la IPS, así sea cápita, me debo dar por bien servido que entonces me pagaron el 80. Y por obvias razones, ese 20 está en el limbo, está en cartera. Y si vamos al ¿Eso vino evento, desde las intervenciones? ¿O se sí, con las adjudicó intervenciones, con las desde las intervenciones. intervenciones? Ajá. Y si nos vamos a mirar en el caso del evento, o sea, mediana y alta complejidad, pues la situación es peor porque nunca le logran pagar ni siquiera el 50% radicado y menos el 50% después de radicación. De hecho, ahí también se evidencia en las gráficas que ustedes tienen cómo los peores recaudos están en mediana y alta complejidad. Mm. Ahora bien, si a eso le sumamos el pronunciamiento de Contraloría con el tema de, con el giro directo solo se puede pagar el giro corriente, entonces nosotros tenemos, y ustedes presentaron, cuánto se recauda, incluso me pareció bajo porque nosotros teníamos un valor de un 40% de los recaudos de vigencias anteriores en la vigencia actual. O sea, por ejemplo, en el 2023, de los 100 pesos que yo recaudé 40 pesos del 2022 y el 60 del 2023. Pero este 2024, desde lo de la Contraloría, cero recaudo de vigencia anterior. Estamos a la espera de un compromiso que se hizo Ministerio con Contraloría, precisamente de abrir esa ventana para el pago con el agravante y la alerta que tenemos y es a 31 de diciembre. Si no se paga lo de enero a abril, ya vamos a tener más dolores de cabeza porque a partir de 1 de enero todo lo que no nos pagaron en el 2024 se va a volver cartera no corriente y van a engrosar el gran valor de lo que hoy es mayor de 360 días, si ustedes ven es el 50% de la cartera, que dentro de esos 50% de la cartera mucho está en esas EPS intervenidas que ya dijeron no hay nada de plata, caso Medimás, caso las recientes pues que el común denominador es no tenemos plata para pagar. Entonces, se está convirtiendo el tema de flujo en un tema cada vez más complejo y que también se va hacia dos comportamientos, y por eso te digo yo que las causas no son únicas. Lamentablemente, desde que inició el gobierno y se planteó que se iban a acabar las EPS como una de las posibles temas, y la apertura y la puerta para que se quedaran en la prestación, lo que se ha visto es eso, un fortalecimiento de sus prestaciones en yo con yo y un deterioro de flujo, y eso lo anunciamos el año pasado. Ojo con el giro directo, porque se está disminuyendo en la red pública y se está fortaleciendo hacia giros de prestadores. Es más, Y sobre cuando eso hay dato específico, cuantificado, entidades que lo estén haciendo. no es que en el ADRES se puede revisar. Si en el ADRES, lo que pasa es que hay unas que están sobre la mesa y hay otras que están por debajo de la mesa. Y eso pues, lastimosamente, que es lo que venimos también hablando, que deberían levantarse esos velos corporativos y mucho más si se va a hablar de una transformación a gestoras. Entonces, hay muchos recursos que no empezaron a llegar y eso se habló y se planteó públicamente de los riesgos que estábamos teniendo porque había una gran dificultad y una disminución importante en el giro de recursos para o hacia la red que no estaba en ninguna integración vertical. Y uno ve un fortalecimiento de ciertas instituciones que no es coherente con el deterioro de otras. Es más, si se revisa a través del ADRES, que está totalmente público, lupa al giro, los giros de un rubro bastante grueso de la UPC están concentradas en 10 prestadores o incluso en operadores farmacéuticos. Entonces, ahí es donde también hay que revisar, venga, y es parte de lo que en la última yo le dije al ADRES,
el ADRES debe, si bien hoy es un pagador ciego, en donde él paga lo que le digan, pues debe haber una articulación con la super para que realmente esto tenga una mayor transparencia con relación hacia dónde gira, cómo gira, y vea lo que están diciendo ya. Hay muchas uniones temporales que a través de esas uniones temporales están manejando muchos recursos que no están quedando visibles al sistema. Entonces, ahí hay demasiadas causas, no es fácil de decir una, pero dentro de lo más importante, digámoslo así, no es la mala gestión hospitalaria. Uno encuentra gerentes, como dice uno, casi que arrodillados, pagando tiquetes permanentemente cuando son grandes hospitales para las casas matrices, que obviamente les paguen, les organicen, pero no depende casi de la gestión. Yo siempre he dicho, para los hospitales hay que rogar para que los contraten, pero luego hay que rogar para que les paguen. Así está así esté toda la facturación. Y no podemos desconocer las barreras que en este momento hay desde el punto de vista de plataformas. Cuando recién llegó el doctor Julio Rincón a la nueva EPS, lo primero que detectó es que no todas las facturas estaban subidas, que fue otro tema que también lo hemos nosotros dicho hace mucho tiempo. Nueva EPS tenía un atraso de más de 6 meses de facturas y jamás coincidían las cuentas. Entonces, se presentaba los gerentes a la circular 030 y Nueva EPS tenía con corte 6 meses atrás y tenía el resto, era como si tuviera anticipos, como si a nosotros nos estuviera haciendo un favor y estuviera anticipándonos, cuando obviamente no tenía la erradicación. Y eso no se ha superado. Eso es entonces muestran que es que hay un giro superior a lo que ha facturado el hospital por encima del 100%. ¿Cuál es 100% si no ha radicado todo lo que se factura? Entonces, ahí es donde tenemos unos serios problemas y es parte también de lo que hemos propuesto. Venga, ¿hasta cuándo vamos a tener unas cuentas claras? ¿Y por qué no se hace? Que fue un tema que se le propuso al Ministerio de Salud, se le propuso a la Contraloría, similar a un decreto 1080, en el que en su momento se obligó, siéntese ente territorial, siéntese EPS, aclare cuentas para poder saber realmente cuánto se debe, porque las cifras no han concordado nunca. Y no concuerdan porque si a mí me conviene como EPS ocultarlas para disminuir mi pasivo, y hay hospitales que puede que no la bajen para aumentar su deuda. Entonces, ahí es necesario una aclaración de deuda y de cuentas. Ahí hay un tema que quisiera, aprovechando lo que está diciendo. Nosotros hemos tratado de revisar el tema de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y le hemos hecho seguimiento a los balances financieros que deben reportar a la superintendencia. Ahí yo quiero aprovechar esa respuesta suya para preguntar qué es lo que está pasando, porque uno ve los balances financieros de las EPS con corte a, a 30 de septiembre de este año. Pero cuando uno empieza a explorar los balances financieros de las IPS privadas reportados, pues pueden tener inclusive atrasos de un año. Y en el caso de las públicas, sí, o sea, lo reportaba la superintendencia, es lo que quiero decir, para poder uno comparar y para poder mirar, pues, esa secuencia de qué es lo que usted está diciendo, digamos, cómo podemos tener simultáneamente toda la información, porque es que parecería que unos reportan un tema, otros reportan otro, otros reportan de una manera, y no estamos teniendo unificado el cuadro, y en el caso de los hospitales públicos los balances financieros pues pueden ser inclusive más atrás. Entonces, ¿cómo se lograría que pudiéramos tener eso que usted está diciendo? Una información simultánea de parte de todos, unificada de parte de todos, con unos reportes unificados que permitiera entender todo este panorama, porque parecería que al final cada uno está entregando una información. Y usted lo acaba de decir, de pronto la información que más conviene A ver, a cada uno.
acá hay un punto importante y es que cuando nosotros hablamos de los hospitales públicos, hay dos normas que son de obligatorio cumplimiento. 2193, que reporta al ministerio. Y por otro lado está la circular 14 con la super y otra que no recuerdo el nombre para estado financiero. Acá, pues no puedo meter la mano por ninguno, pero el que no reporta de entrada entra en riesgo, en el caso del ministerio. Entonces, hay unos por no reporte, pero se cuentan en los dedos de la mano. O sea, no es un volumen alto, precisamente por eso, porque el no reporte queda castigado inmediatamente y entra en riesgo fiscal y financiero. Y el entrar en riesgo fiscal y financiero tiene unas condiciones muy importantes, como es, no puede recibir ningún recurso de inversión, porque está castigado en riesgo fiscal y financiero por no reporte. Y tienen otras, digamos, consecuencias, pues, que se van para entes de control. Entonces, digamos que en el tema de financiero como tal, no es, o sea, los hospitales públicos de una u otra manera tienen unas obligaciones de ley que o sea, desconozco las implicaciones para el privado, pero para el público sí son altas, incluso hasta de destitución del gerente por incumplimiento. Entonces, yo creo que esa información o esa dificultad no es tanta en el hospital público. La Ok. que hay una diferencia es con relación de pronto a deuda, pero que también se ha solicitado que sea corregida por las EPS. Y cada rato yo recibo, a pesar de que está en la norma, que el 441 lo volvió y lo ratificó, es, por favor, EPS, lo que usted me paga, dígame cuánto me está pagando para yo bajarlo de factura. Porque es que al principio el 4747 hablaba claramente de si la EPS no me reporta, pues yo simplemente apalanco la factura más vieja. Pero luego se volvió unas dificultades enormes en contabilidad de los hospitales porque las EPS aplicaban a otra factura. Es más, curiosamente, si yo como hospital tomé la decisión de demandar, entonces, una vez surtida la demanda y demás, curiosamente a mí ya me habían pagado preciso las facturas embargadas, independiente de las fechas. No había un cronograma y una realidad. Entonces, parte de muchas de esas deudas están como cuentas sin identificar. El hospital no puede utilizarlas y es un problema para ambas partes, porque para la EPS le está apareciendo en cartera y para el hospital está como sin identificar. Entonces, porque como yo facturo 10 pesos y no siempre, por no decir nunca, me pagan 10, me pagan 3, me pagan 5, me pagan 6, entonces yo no sé identificar quién me está pagando. Entonces, ahí es también un problema importante y por eso ratifico la necesidad de que desde el ministerio, que es como el ente regulador, se genere, y lo hemos dicho mil y una vez, un decreto similar al 1080, en donde haya unos tiempos de exigencia máxima de aclaración de cuentas. Vuelvo y repito, ya se hizo con el ente territorial y las EPS. ¿Por qué no lo hacen con nosotros como prestadores? Nosotros necesitamos que haya cuentas claras y el sector lo necesita. Si nosotros miramos, uno es lo que la información que tiene Contraloría, otra es la de la Super, otra es la del Ministerio, eso se debe unificar. Nosotros incluso dentro de todas las solicitudes que hemos hecho de 20 años atrás es genere un documento, un instrumento estilo el 2193 o modifíquelo en donde toda la información de los hospitales públicos esté ahí concentrada y el que la necesite simplemente la baje, la Procuraduría, la Contraloría, pero que sea una y que no sean múltiples fuentes de diferentes formatos y ahí es donde se genera de pronto también la diferencia entre uno y otro. Olga Lucía, bueno, le voy a cambiar una pregunta, un par de preguntas más para no prolongarnos mucho, digamos, en el webinar, porque pues aquí daría para hablar bastante. Este año hubo cambios de gobierno a nivel territorial. Este año entraron alcaldes y gobernadores. ¿Qué tanto afecta eso la operación de los hospitales? Bastante. ¿Qué, Nosotros no podemos qué desconocer tanto puede estar afectando eso este año? no, siempre. O sea, eso es un tema que es de 4 años, lo hemos vivido
y es parte de lo que como gremio hemos pedido y que lamentablemente es un tema, perdóname un segundo. Ahí hay un tema muy importante con relación a este tema y por eso nosotros hablábamos de una política hospitalaria, porque independiente de los cambios gerenciales, ¿qué ocurre? Que lastimosamente esa política hospitalaria, o sea, esos cambios gerenciales, como dice uno, pues cambia el gerente, cambia toda su corte, válido, pero es fundamental que exista unos procesos dentro de las instituciones y unos gobiernos corporativos que evite en donde arrasan a veces con todo y los perfiles muchas veces no son coherentes pues con las necesidades de cada uno de los procesos y con las necesidades obviamente de lo que digamos de los puestos. O sea, por ejemplo, temas tan críticos como facturación, en donde a veces ingresan personas que ni siquiera manejan un computador. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, como digo yo, un electrocardiograma, en donde otro de las peores decisiones que se tomaron, con todo el respeto de los alcaldes y gobernadores, es que sea en el mismo periodo. Creo que eso generó un declive importante en las empresas sociales del Estado. Cuando se unen para sacar adelante la institución es una maravilla, pero cuando se unen para también que las cosas no funcionen, también es un desastre. Entonces, yo pienso que esto es igual que hace 4, que hace 8, o sea, eso es un tema de cambio permanente cada 4 años y que se volvió más crítica en el momento que se homologaron los periodos. Eh, para nosotros es lamentable que el gobierno en su momento haya tomado casi que la decisión que era imposible garantizar un examen transparente. Nosotros propusimos en su momento el ICFES o la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero la decisión más fácil fue eliminar todo tipo de concurso, que nos fue muy mal con las universidades porque nosotros lo reconocemos, o sea, lamentablemente fue desastroso. Las herencias para nadie es un secreto que tenían valor dependiendo del tamaño y eso pues va en detrimento, por obvias razones, de la calidad de la atención, de todo lo que implica atención al usuario, porque pues esas platas, por obvias razones, se recuperan de otra manera y no de una manera, obviamente, transparente. O sea, eso genera, sí, en términos cardiológicos, usted que habló de un electrocardiograma, pues uno podría decir entonces que esos cambios de gobierno son como bloqueos auriculoventriculares que se presentan periódicamente. Bueno, otra pregunta, Olga Lucía, y ya para terminar, porque veo que la están llamando. Eh, eh, Yo tengo vuelo ahora. Ah, entonces, una muy corta, pero me parece que es muy importante que podríamos desarrollarla en otro escenario posteriormente. Ahora con el tema de la aprobación de esta ley del Sistema General de Participaciones y demás, y la expectativa de generar competencias y de modificar competencias a nivel territorial. Usted, en el marco de la descentralización, con la experiencia que ha tenido, ¿cuáles serían los planteamientos que deberíamos pensar para los hospitales en términos de competencias y en términos de delegación de funciones a nivel de las instituciones hospitalarias? Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de descentralización, va coherente con una necesidad desde hace muchos años de modificación de la Ley 715, en el entendido de que parte de lo que siempre hemos dicho es un municipio pequeñito tiene las mismas competencias que una entidad territorial de estilo Medellín o estilo Bucaramanga,
con un personal obviamente mucho más robusto y con una infraestructura mucho mayor. Mientras que un hospital pequeño, perdón, un ente territorial pequeño, categoría 4, 5 y 6, muchas veces ni siquiera tiene un secretario de salud, sino tiene es un gestor social que se encarga de lo de salud, más otras cosas, que obviamente el solo salud, usted sabe que tiene demasiadas cosas y que pasa simplemente un tema tangencial que no se realiza. El fortalecimiento de competencias, si nosotros hablamos de unas redes integradas e integrales territoriales de salud, implica precisamente ese fortalecimiento de competencias, pero fortalecimiento de competencias desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, por obvias razones, de recursos. Ya si lo miramos desde del nivel hospitalario, en el caso de los hospitales públicos, el solo hecho, y por eso para nosotros es tan importante que se logre la aprobación del proyecto de ley, porque es ya volver a la figura de hospital, ahora se va a llamar institución de salud del Estado, pero ese solo cambio implica dos grandes avances que son, mejor dicho, gigantescos. El primero, que no dependamos de venta de servicios. O sea, el hecho de que no tengamos que rogar que nos contraten, porque recordemos que la ley 100 partió de un concepto de mercado. Y resulta que en 850 municipios o más del país somos únicos prestadores y no existe mercado. Entonces, partieron de algo inexistente y nos ponen a buscar un contrato. En el mejor de los casos lo logramos, en muchos no se logra y el usuario por encima de las normas no es atendido en sitio de residencia, sino por economía de escala en ciudad capital o en zonas donde en un momento determinado le convenga la EPS o tenga su integración vertical. ¿Y eso qué ha llevado? Que muchos de los hospitales simplemente se hayan ido desmontando y desapareciendo servicios que son básicos de prestar en un primer nivel, en un municipio alejado, como es fisioterapia. Si yo tengo una fractura, si a mí no me hacen una, me hacen mínimo 10 sesiones de fisioterapia, ¿y qué me implica desde el punto de vista de traslado y de una serie de condiciones para irme a cualquiera de los municipios? Así sea gasto de bolsillo y por otro lado, en las condiciones que me toca trasladar. Por otro lado, el otro tema fundamental, el no depender de venta de servicios y que los recursos lleguen. Me van a perdonar los gerentes, pero eso se los he dicho yo en otras ocasiones. Vamos a dejar de tener gerentes de giro directo a gerentes que se encarguen de salud, que se encarguen de su población, que gestionen su población para que realmente podamos también tener resultados en salud. Hoy en día, el 80% del tiempo de un gerente está si me pagaron, no me pagaron, cómo cobro, cómo resuelvo la glosa, cómo resuelvo que me suba la factura, que me la devolvieron 3 y 4 veces, y obviamente contratos que a hoy muchas ni siquiera han legalizado. Y finalmente, para nosotros también un tema fundamental es, hoy en día un hospital contrata dependiendo de la plata que logre recaudar, independiente de la población a su cargo. Entonces, puede necesitar muchas enfermeras para hacer todas las actividades de promoción y mantenimiento, pero si la plata no le da, pues no las tiene como contratar. O si contrata, contrata al principio de año y ya en estos momentos no existen esos equipos porque no hay recursos, excepto pues digamos lo último que ha sido girado, pero con recursos del gobierno nacional. Entonces, viene un tema fundamental que es el tema de laboralización, que todos los gerentes están entre la espada y la pared, porque ya sabemos las sentencias que existen, el tema de que todo el personal misional debe estar en planta y que no se ha logrado. Es como con esa cartera que usted acaba de mostrar, pues acaban de mostrar ahí, con el recaudo que tenemos. Incluso nosotros hace unos años, hace 4 años, 5 años, sacamos un titular, choque de trenes en el gobierno nacional, porque por un lado Hacienda dice, ni riesgo, usted no laboralice porque no tiene cómo garantizar a largo plazo la sostenibilidad de la gente. Y por el otro lado, Ministerio de Trabajo sancionando. Eso no ha logrado ese clic en esos dos ministerios. Entonces, hoy tenemos también un Ministerio de Trabajo diciendo, venga, ¿qué hubo? Laboralice. Y usted pasa no más al departamento para la laboralización y le dice, venga, ¿y usted cómo va a garantizar si el recaudo cada vez le está bajando? O lo peor,
triste, como en departamentos que ha ocurrido, se toman la foto, la oralizan y en un año todo el mundo para afuera porque no tienen cómo sostener. Entonces, ese punto también se cambia de manera importante porque tenemos ya, por lo menos en lo que tiene que ver con ese prestador primario baja complejidad, los recursos garantizados de acuerdo a población a cargo. Entonces, ya con eso se genera una estabilidad importante porque ya las personas, ya dependiendo del régimen especial, ojalá que se haga para el sector salud, pues no vamos a tener ese electrocardiograma permanente cada 4 años, o lo peor, a veces ni siquiera cada 4 años, sino cada 2, cada uno, dependiendo del sitio, dependiendo de la política, y vamos a tener personal estable, con contratos dignos, contratos decentes, y procesos que nos van a generar y perdurar en el tiempo. Pues Olga Lucía, yo entiendo que usted está ya con un pie en el estribo y que tiene que salir, pero me quedan muchas preguntas por hacer, digamos, desprendidas de varios de los comentarios, empezando por la última parte Luego nos sobre, reunimos otra sobre esa vez. transición o esa vuelta al escenario de presupuestos históricos y de subsidio a la oferta y, digamos, Pero todas no esas. es volver al pasado, yo en eso quiero tener una claridad y yo también lo invito, ojalá que como complemento de este webinar, que invite a Carlos Humberto Arango, que hizo todo el estudio en su momento con el doctor Fernando Ruiz, en el gobierno de Fernando Ruiz, que fue la parte que quisiéramos hubiera terminado en política hospitalaria, pero terminó en un estudio que fue la base para este gobierno. Entonces, Por eso, pero permítame terminar, porque es que, digamos, lo que quiero es justamente invitarla, porque vamos a tener que conversar esto más en profundidad sobre todos estos aspectos, porque me genera o nos queda varias dudas sobre el tema de gobernabilidad, eso que usted llama el electrocardiograma, y qué es lo que hay detrás de ese electrocardiograma y que genera muchas preocupaciones sobre el envío directo de los recursos y demás y volver al escenario de esa forma de subsidio. El aspecto de descentralización y de las competencias. Pero bueno, la dejo, Olga Lucía, porque ya está angustiada y entonces estamos hablando y muchísimas gracias. bueno, Bueno, muchas gracias, qué pena, pero pues habíamos dicho sí, de 5 a 6 y ya, si me sí. demoro más, me deja el avión. Muchas Bueno, muy gracias. bien. Buena Luego, tarde. estamos hablando. Gracias. Chao. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy en este webinar. Agradecemos que nos enviaron también sus preguntas. Por supuesto, les estaremos respondiendo a cada uno de ustedes a través de correo electrónico. Como saben, este webinar quedará dentro de nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora y por supuesto les recuerdo que ya tenemos el documento en nuestra página web de Así Vamos en Salud. Listo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias.